Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos toma, dominio y control, porque ciertamente, amado mío, Señor, sea usted moviéndose, Padre, porque necesitamos más de ti, Señor, menos de todo y cuanto, Dios mío, Señor, haya, Padre amado, Señor, y no te agradan, Dios mío. Toma el control, Dios mío, sea tu boca sobre mi boca, Padre amado. Que tu palabra, Dios mío, sea aquella, Padre amado, Señor, que quede plantada, Dios mío, en nuestros corazones, Padre amado, porque necesitamos de tu palabra, necesitamos de ese pan, necesitamos de ese alimento. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Y a su nombre. Vamos, mis hermanos, abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2. Gloria al Señor. Versículo 6. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 6. Cuando usted tenga, me confirma con un fuerte amén. Y todos juntos vamos a leerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así, léalo conmigo. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo ¿qué cosa? Compasión de quién? De él. Dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Puede sentarse, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo quiero hablarle a usted en esta preciosa noche. Quiero compartir con usted un tema muy precioso para todos nosotros como creyentes. Amén. Si bien es cierto, amada iglesia, vemos a Jesucristo, todo cuanto hizo, aún desde el principio, todo lo que hizo el Señor. Recordemos que en el principio la palabra del Señor dice que en su corazón al Señor le pesó haber hecho, se arrepintió de haber formado al hombre, ¿verdad? Pero Él es bueno y se compadece de todos nosotros. Lo mismo nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios, se compadeció de usted y de mí. Bendito sea el Padre, amén. Jesucristo, aparte de estar lleno de amor para con todos nosotros, estaba también lleno de compasión, lleno de misericordia. Él sigue estando con todos nosotros. Él se compadece de sus hijos, se compadece de todos nosotros, amén. La palabra del Señor nos habla en este libro, en el libro de Éxodo. Sabemos que se relata, los primeros capítulos nos relatan sobre la esclavitud del pueblo de Israel. Cómo llegó más a capítulos antes, en Génesis, cómo llegó Israel a Egipto. Pero en este libro de Éxodo nos relata sobre la esclavitud del pueblo de Israel. Pero me llama algo la atención, bendito sea el Señor, que mientras el pueblo de Israel ya tenía tanto tiempo siendo esclavo de Egipto, de Faraón, en cierta ocasión el pueblo de Israel se acordó que el único que podía ayudarle era el Señor. Entonces ellos decidieron buscar al Señor en cierto momento, en vista de todos los padecimientos y sufrimientos que estaban atravesando. Es que muchas veces a nosotros como humanos, bendito sea el Señor, a veces depositamos nuestra mirada en el hombre, ¿verdad? A veces vamos a buscar ayuda de la manera correcta, pero nos olvidamos que nuestra fuente, que aquel que se puede compadecer de todos nosotros, es nuestro amado Dios. El pueblo de Israel en ese entonces recordó y clamó al Señor, pero como el Señor es bueno y se compadece, vio el pueblo de Israel, Él se compadeció del pueblo de Israel, ¿verdad? Al verlo esclavo, bendito sea el Señor. Pero para todo eso fue necesario, bendito sea el Señor, que allí, bendito sea el Padre, levante a un libertador. Que es este libertador que en Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 2, nos habla de Moisés. Pero sabemos que Moisés tuvo que antes, bendito sea el Padre, pasar una serie de sucesos. Aún cuando él empezó, bendito sea el Señor, gestar
gozarse aún el vientre de la madre. Cuando él ya nació, la palabra del Señor nos dice, capítulo 1, versículo 2, que Faraón, viendo que el pueblo de Israel se multiplicaba, ¿verdad? Se multiplicaba el pueblo de Israel, que se iba a hacer una nación. Ciertamente es así. Quizás, bendito sea el Señor, él pensó en su mente que este pueblo se iba a levantar en contra de ellos y quizás ya ellos iban a dejar de ser libres. Pero él dice que Faraón mandó matar a todos los niños, a todos los varones que nacieran, y en uno de esos estaba Moisés. Pero con Moisés ya había un propósito maravilloso. Él fue marcado y destinado para que él fuese ese instrumento, esa fuente, bendito sea el Señor, para llevar libertad al pueblo de Israel, aquel pueblo que allí mismo estaba siendo cautivo por Faraón. Pero antes de eso vemos a una madre y a un padre desesperados. ¿Por qué? Porque todos los niños iban a ser muertos, los iban a matar. Pero a esta madre se le ocurrió una idea de que de salvar, para poder sobreguardar a su hijo. Vemos aquí que la Biblia relata una cesta, que ella metió a su hijo y lo mandó, bendito sea el Señor, a las aguas. Pero da la casualidad que para nosotros muchas veces es una casualidad, pero en el Señor no hay casualidad, hay propósito. Amén. Vemos aquí que justamente estaba la hija de Faraón, aquella mujer que dice la palabra del Señor que cuando vio el cesto y lo abrió, vio un niño. Pero este niño no se encontraba allí bien cómodo, sino que estaba llorando. Entonces, al ver ella que este niño lloraba, se compadeció de él y lo tomó. Es aquí cuando se establece lo primero, bendito sea el Señor, que hoy conocemos como los que uno puede adoptar, o los hijos adoptivos. Amén. Ella adoptó a Moisés como su hijo, bendito sea el Señor. Desde ese entonces ella tomó esa decisión. Pero vemos algo aquí que me llama la atención, que esta mujer se compadeció de Moisés. Moisés no era egipcio, porque ella claramente dice, este niño es hebreo. Amén. Este niño es hebreo. ¿Y cómo es posible que aún ella, siendo egipta, siendo de egipcio, de ese pueblo de Egipto, pueda compadecerse de un hebreo? Sabemos que para los egipcios y los hebreos había cierta distancia, había cierta separación, porque el pueblo de Israel no estaba junto con ellos. El pueblo de Israel era considerado un pueblo vil, era esclavo. Ellos no estaban juntos, ellos aborrecían a los egipcios. Pero miremos a esta mujer, bendito sea el Señor, que no portaba sangre judía, que no era judía, pero bendito sea el Señor, la compasión la llevó a conmoverse de este niño. Pero que bajo ese mismo propósito, que Dios es misericordioso con todos nosotros, que hizo lo mismo. Así como la hija de Faraón sacó a Moisés de las aguas, así mismo el Padre de donde también nos sacó a nosotros. Amén. Él es bueno y misericordioso, que también nos sacó de donde. Quizás probablemente aquí a todos nuestros hermanos, algunos los sacó de algún vicio, de otra condición, en fin. Pero nos vemos aquí la compasión de esta mujer. Yo le hago la pregunta a la iglesia: ¿qué es para usted compasión? Amén. Vamos a definir ciertos conceptos sobre la compasión. La compasión, según el diccionario RAE, es un sentimiento de pena. ¿Qué pasa? De pena que viene acompañado con ternura y de identificación ante los males de alguien. Yo me imagino a esta mujer, a la hija de Faraón, que vio este niño y sintió pena y ternura al ver a este bebé tan pequeño, ¿verdad?, en esas condiciones. Que ella no vio que era hebreo, ella no vio que era alguien que para los egipcios podían, bendito sea el Señor, llamamos así, contaminarse, porque para el pueblo judío, bendito sea el Señor, era un pueblo despreciado por todos ellos. Por eso que ellos eran esclavos. Ellos no podían asociarse
ver, nos llama la atención que esta mujer se compadeció, sintió pena, sintió ternura al ver a este niño allí en esa condición llorando. Y es lo que a veces el Padre hace con todos nosotros. Se compadece de nosotros. Probablemente nosotros estamos pasando esas aguas, el desierto, esas situaciones duras, pero el Dios es misericordioso, compasivo, que se compadece de usted y se compadece de mí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Otro concepto de compasión, amada iglesia, que compasión es la capacidad de sentir y de conmoverse del sufrimiento de alguien. Amén. Y es algo que nosotros debemos de tener en común como lo tuvo esta mujer. Es algo que la iglesia debe de tener, que nosotros debemos de tener, la compasión. Amén. Es decir, que debe de conmovernos, amén, debe de conmovernos el sufrimiento de los demás. A veces podemos ver, muy probablemente, hermanos, aún vamos a poner el ejemplo en nuestra misma casa, que quizás su esposo, su esposa esté enferma o enfermo, y usted lo ve allí sufriendo y usted no hace nada. Ni siquiera quizás le prepara, no estoy diciendo que pasa aquí, amén, estoy poniendo un ejemplo. Quizás no le da, qué sé yo, un té o algo, un calmante, ¿verdad? Y usted lo deja allí a la buena voluntad, como dicen por ahí. Pero si yo me conmuevo, me conduele ver que además de ser mi familiar o mi cónyuge, es mi hermano, mi prójimo. Amén. Amén. ¿Qué Gloria a Dios. hago? A mí me duele y yo me muevo, ¿verdad? Y hago algo. ¿Para qué? Para que si está en mi posibilidad hacerlo, lo hago. Pero debe de conmoverme a mí al ver la condición de mi hermano, o de mi hijo, o de mi hija, o de mi familiar, o quien sea. Amén. Otro concepto de compasión. La compasión es un valor humano, iglesia, que se conjuga con algo en común que vemos hoy por hoy, que es la empatía. Amén. Algo que comúnmente escuchamos ante redes sociales. Amén. Otra cosa, que esta palabra compasión se usa varias veces. Lentamente la palabra compasión se utiliza 22 veces en la Biblia, pero la primera vez que se usó compasión fue en este capítulo, el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 6, porque hay una cosa que dice la palabra compadecer, pero yo le hablo de compasión. Amén. Se utiliza varias veces y los sinónimos de compasión también van ligados con misericordia. También significa misericordia, significa bondad, significa piedad. Es porque Dios está lleno de misericordia, de compasión y de bondad, benevolencia con todos nosotros. Y nosotros también son ciertos rasgos que tiene el Padre, también los debe de poseer la iglesia. También debemos de portarnos nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Y los antónimos, amada iglesia, es todo lo contrario. Es decir, aquel que es cruel. Vemos que aquí la hija de Faraón tenía compasión, pero el padre tenía compasión, ¿sí o no? No, él era cruel, era todo lo contrario que la hija. Él no tenía misericordia, él era, bendito sea el Señor, insensible. Pero vemos aquí a esta mujer que era sensible. Nosotros ciertamente no somos judíos, amada iglesia. No tenemos esa sangre del pueblo de Israel. Amén. Somos considerados gentiles. Y es lo que tipifica esta mujer. Que esta mujer, pese a que no era, bendito sea el Señor, judía, se compadeció de Moisés bajo el propósito del Señor. Ahora usted y yo, que estamos en el Señor, también debemos también poseer esa compasión que Jesucristo tuvo. Pero eso que nos conmueve está ligado también de amor. Porque recordemos que por amor Jesucristo murió por usted y murió por mí. Amén. Pero fue ese amor que lo llevó a conmoverse y a compadecerse y a tener compasión de la humanidad.
Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 36. Amén. Ahora de allí vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice la palabra del Señor así. Vamos a ver punto número 1 aquí, sobre Jesús tiene compasión de los desamparados. ¿Cuándo un día no estuvimos desamparados? O probablemente usted hoy se siente desamparada, desamparado. Amén. Dice la palabra del Señor: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que gozan, que no tienen pastor. Todos en un momento estuvimos así, desamparados y dispersos como ovejas que no teníamos pastor, porque así estábamos cuando andábamos en el mundo y no teníamos a Jesucristo en nuestros corazones. Pero fue necesario que ese pastor de pastores, por causa de su amor para con nosotros y su misericordia y por su compasión, Él muere en la cruz del Calvario por usted y por mí. Porque vemos aquí a Jesucristo. Yo me imagino estando a Jesucristo allá en los cielos y mirándonos, vio que nosotros acá estábamos desamparados. Me imagino, Él dijo: yo necesito hacer algo por ellos. Amén. Yo necesito hacer algo por esta humanidad. Yo necesito hacer algo por el mundo. Que no le importó tanto así morir por nosotros, morir por usted. No murió solo por mí, por todos nosotros, por el mundo, dice la palabra del Señor. No señala, no especifica que murió por él, que por el otro, sino por el mundo. Pero Él dijo y vio que nosotros estábamos así, como ovejas sin pastor. Bendito sea el Señor. Y así mismo muchas veces el pueblo de Israel estaba, que ya sabe usted que se volvía otro Dios, se apartaba y estaba como ovejas sin pastor. Pero vemos aquí a nuestro amado Jesucristo. Dice en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 11, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él es nuestro pastor, que no nos dejó desamparados, sino que Él es nuestro amparo. Bendito sea el Señor, es nuestro socorro. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el gloria a Dios. Vemos también a Jesucristo aquí, que Él vio a la multitud. Es como Él vio allá arriba, bendito sea el Señor. Yo me imagino, vio allá arriba el mundo, cómo estábamos perdidos, dispersos, cada quien por un lado. Bendito sea el Señor. El pueblo de Israel, bendito sea el Señor. Unos creyendo que era el Mesías, que vendrá, otros creyendo ya en el Dios de Israel. Bendito sea el Señor, pero nosotros no estábamos incluidos en esos planes. Pero más Jesucristo vio y se compadeció de todo este mundo, de toda esta humanidad, y nos incluyó en esos propósitos. ¿Cuánto le dan fuerte aplauso al Señor por eso? ¿Ven? Bendito sea el Señor. Vamos a ver algo aquí en la iglesia, que según el diccionario lo define: autismo, que significa compadecerse y tener compasión, sentimiento de angustia debido a los males de alguien. Es decir, Jesucristo se compadeció. Jesucristo estaba ya probablemente angustiado al ver a la humanidad sufriendo también por nosotros, porque estábamos así dispersos, ¿verdad? Pero más Jesucristo lo dio todo por usted, por mí. También vemos un término o un concepto en el hebreo que significa sumpateo, que significa sufrir con otro. Es que cuando sufrimos, nosotros no solo sufrimos solos, sino que Jesucristo está de nuestro lado y Él también, como es compasivo, como se conduele de nosotros, también Él sufre por usted y por mí. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece a todos nosotros. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Y más adelante dice, ese es el 15. Por tanto, teniendo, vamos al 14 de leerlo, por tanto, teniendo un gran sumo
traspasó los cielos según el Hijo de Dios. Y más adelante vemos que nos dice que ese mismo sumo sacerdote se puede también compadecerse de todas nuestras debilidades. Jesucristo se compadece también de nosotros, no solamente del pueblo de Israel, sino que desde el inicio Él sintió esa compasión por nosotros. Desde el principio Él se compadeció de usted y de mí. Amén. Porque vemos que así mismo como Él caminó en este mundo y vio la multitud que estaba dispersa y perdida, Él desde aquí arriba nos vio todos y así estábamos usted y yo, perdidos. Amén. Porque sabemos que Jesucristo nos rescató de ese mundo. Amén. Y la palabra del Señor nos dice que Él veía la multitud. El amor de Jesucristo lo hacía ver a la multitud y compadecerse. Amén. Vemos también que por causa de esa compasión de Jesucristo, punto número 2, Él sanó a mucha multitud. Él sanó al mundo. Él no me sanó a mí y le sanó a usted. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 14, la palabra del Señor nos dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vemos aquí en Jesucristo que cuando estaba aquí en este mundo sanó muchos enfermos. La Biblia nombra múltiples milagros que hizo Jesucristo. Amén. Pero no totalmente registra la Biblia todos los milagros que Cristo hizo, porque si usted cree que la Biblia los registra, la Biblia es un libro inmensamente grande, amada iglesia, sino que resaltamos cuyos milagros los escribieron aquí. Ahora imagínense si Cristo hizo estos milagros en el trayecto que estuvo caminando por todos esos pueblos, cuántas cosas maravillosas nomás nos habrá hecho. Asimismo, lo que hizo Jesucristo cuando anduvo, bendito sea el Señor, y vio a la multitud, es lo mismo que hizo con nosotros, que nos vio y se compadeció y nos sanó. Número 1, estábamos desamparados y Él es nuestro amparo. Él vino a ser ese pastor, a ser ese amparo, a ser esa ayuda para usted, para mí. Número 2, al ver que bendito sea el Señor, al ver que el buen pastor, había ovejas dispersas, pero estaban heridas, necesitaban de sanidad. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Nos sanó. Amén. ¿Qué nos habla la Biblia? La Biblia dice que Él no ha venido por quién, por los sanos, sino por los enfermos. Y ahí estábamos usted y yo. Por eso vino Jesucristo, porque usted y yo estábamos enfermos y necesitábamos no solamente una sanidad física, sino también espiritual. Jesucristo vemos que hacía milagros y sanaba físicamente, pero también vemos que Jesucristo sanaba también espiritualmente, sanaba el alma, rescataba. Amén. Y es por eso que Jesucristo vino. Amén. Por esa compasión que Él tiene. Amén. Hoy yo le estoy hablando a usted, amada iglesia, sobre la compasión de Jesucristo, sobre esa compasión que usted y yo también debemos de tener. Amén. Bendito sea el Señor. Él no solo vino a sanar al paralítico, al ciego, sino que también vino a sanar a muchos que andábamos en esa misma condición, ciegos espiritualmente. Amén. Caminando, bendito sea el Señor, de allá a acá sin rumbo, sin dirección. Pero en Jesucristo vimos nuestra vida totalmente diferente. En Jesucristo vemos ahora, bendito sea el Señor, que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tiene un propósito. Porque quizás antes andábamos así, como ovejas, bendito sea el Señor, dispersas, sin rumbo, sin dirección. Pero más ahora en Cristo Jesús entendemos que usted y yo tenemos un propósito. Amén. Bendito sea el Padre. En el libro de Marcos 2 y 16, 17, ahí dice: yo no he venido por quién, por los sanos, sino por los enfermos. Porque no he venido a quién, a llamar a quién, justos, sino a quién, pecadores. Porque somos los pecadores que necesitamos sanidad. ¿Cuántos lo creen? Si usted y yo éramos pecadores,
Porque no vamos a decir, amada iglesia, que no éramos pecadores. Porque fue necesario que Jesucristo muera por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Éramos pecadores. Ahora somos justificados. ¿Por quién? Por Él. No es que, bendito sea el Señor, ahora usted ha pecado. No. Éramos pecadores. Y no solamente quizás, y bendito sea el Señor, usted ya vino a Jesucristo, pero quizás en su familia todavía falta para que ellos vengan a Jesucristo. Pero bendito sea el Señor, porque Él es misericordioso, bueno, compasivo. Por ellos también vino, por aquellos pecadores, por los que están afuera. Bendito sea el Señor. Y vemos como otro punto que la compasión, o por la compasión, dio de comer a mucha multitud. Mateo capítulo 15, versículo 32. Y dijo así Jesucristo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión ¿de quién? De la gente, es decir, de usted y de mí. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Él está hablando aquí de un alimento físico, pero Él vino a ser ese pan de vida eterna para nosotros. Amén. Él vino a ser ese pan de vida para todo este mundo, porque estábamos hambrientos, necesitados de esa salvación. Amén. Así como Él anduvo con esta multitud y se compadeció que no tenían alimento físico, Él vino a ser ese alimento espiritual para todo este mundo, para mi vida, para mi casa, para mi familia, para el mundo entero. Porque la palabra del Señor nos dice que Él es el pan de vida. Amén. En Juan, bendito sea el Señor, capítulo 6, versículo 48. Él es el pan de vida. Porque no solo nosotros necesitamos alimento, ¿verdad?, para alimentar nuestro cuerpo, nuestro físico, sino también que necesitamos ese alimento espiritual que solamente puede proveer nuestro amado Salvador. Amén, porque Él es el pan de vida. Es decir, aquí vemos, iglesia, en este capítulo, que Jesucristo se compadeció por una multitud que no tenía de qué comer. Ahora bien, amada iglesia, si usted se está pasando una situación difícil, que probablemente no haya nada en casa, bendito sea el Señor, vemos a un Dios que hace milagros, vemos a un Dios que también se compadece de nuestras necesidades, bendito sea el Señor, vemos a un Dios que provee. En el libro de Génesis, bendito sea el Señor, vemos una tipología de Abraham y Isaac. Vemos que él iba camino y rumbo a llevar a su hijo a ser sacrificado. En medio de todo ese episodio es que vemos también tipológicamente como relata lo mismo que hizo Jesucristo. Vemos al Padre que mandó a su hijo a que se sacrifique por todos nosotros. Pero en medio de todo eso, bendito sea el Señor, no era Isaac que iba a ser sacrificado, sino un cordero. Pero ¿qué hizo Jesús? Nuestro amado Dios proveyó ese cordero. Y es desde allí que se conoce como el término hebreo, Jireh, es decir, Jehová proveerá, como lo dice en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Allí podemos ver que dice Jehová proveerá. Se llamó ese entonces allí. Y allí vemos cómo Dios proveyó ese cordero. Proveyó lo que necesitaba Abraham para el sacrificio. ¿Por qué no más el Padre no se va a compadecer también de nuestras necesidades? Amén. No solamente, bendito sea el Señor, espirituales, sino también físicas. Quizás en casa a veces hay necesidades, pero ahí está la compasión de Jesucristo, que Él ve y Él hace algo. Él no se queda allí. Él dijo aquí, tengo compasión de ver a la multitud que no tiene que comer. Amén. Y Él es nuestro proveedor. Porque no solo proveyó de esa salvación a este mundo, que necesitábamos ese amparo, que necesitábamos ser sanados, que necesitábamos ese alimento espiritual, sino que también Él provee a una amada iglesia también para sus necesidades. Amén. Así que, amada iglesia, cree en el Señor, créale a Él y confíe. Pero también vemos que Dios se conmueve y en misericordia. En cierta ocasión vemos algo aquí, vamos a leerlo.
en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 27. Vemos un episodio aquí y dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Jesucristo perdonó nuestra deuda, porque éramos deudores, éramos pecadores. No merecía Cristo morir en la cruz del Calvario, pero más sin embargo lo hizo. Amén. Ya Él pagó esa deuda que nosotros debíamos de pagar. Pero vemos aquí un caso que este siervo se le perdonó la deuda, pero él no hizo como le hicieron con él. Esto nos enseña a usted y a mí, amada iglesia, a que si alguien tuvo compasión de nosotros, usted y yo también debemos de tener compasión del resto. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Si Cristo tuvo compasión de mí, yo también tengo que tener compasión con el prójimo. Amén. Amén. Aquí vemos esto. Este siervo se le fue perdonada la deuda por su amo, pero no pudo hacer lo mismo. Amén. Jesucristo perdonó nuestra deuda. Quien no perdona aquí, bendito sea el Señor, quien siempre nos ataca es nuestro adversario. Amén. Pero Jesucristo, conmovido, lleno de amor, lleno de misericordia, nos perdonó esa deuda. Porque quizás con todo el dinero que usted puede haber tenido, usted iba a pagar esa deuda. Fue su sangre preciosa la que pagó ese precio por usted y por mí. Fue su sangre, amada iglesia, que por hoy, bendito sea el Señor, estamos aquí. ¿Y por qué? Al hablar de compasión, el mayor ejemplo fue Jesucristo. Y vemos aquí a esta mujer, a la hija de Faraón, que no siendo judía, no siendo hebrea, se compadeció de Moisés, aquel nombre que ella le puso. Amén. Esta mujer, no siendo judía, esta mujer teniendo riquezas, poseyendo grandes cosas, se compadeció de Moisés. También la iglesia, bendito sea el Señor, está llamada a que nos compadezcamos de los demás. Probablemente usted diga: hermano, pero si yo no puedo o no tengo, le hablo de quizás de lo material. En cierta ocasión vemos a un Pedro, que iba pasando y vio un cojo. Este cojo es que estaba haciendo, esperando que le dé limosna, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? No tengo plata, no tengo oro, estoy parafraseando, pero más lo que tengo, te doy. Porque hay cosas que ni el oro, ni la plata, ni el dinero, usted y yo podemos arreglar. Pero lo que podemos coronar, esa gloria del Señor, esa compasión, ese amor, esa presencia del Señor, puede usted cambiar muchas cosas. Usted puede ayudar a los demás con todo eso. Amén. Porque quizás en su mente y en su corazón usted diga: pero no tengo con qué ayudar. Pero nos olvidamos, iglesia, que lo que tenemos de Jesucristo, con eso podemos ayudar al resto que está afuera. Porque si Dios mostró compasión con nosotros y nos salvó, nosotros también podemos salvar a muchos como Jesucristo hizo con nosotros. Si Jesucristo me sanó, yo también puedo llevar esa sanidad a otros afuera. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Bendito sea el Señor. Si Jesucristo mostró esa compasión con usted y conmigo, ¿por qué nosotros no hacer también lo mismo? Amén. Seamos como Jesucristo, sigamos sus pisadas, sigamos sus huellas, sigamos su caminar, amada iglesia. No nos cansemos de cada día, bendito sea el Señor, de seguir ese ejemplo de Jesucristo. Y a la vez quizás usted no pueda muchas veces ayudar a su hermano, amén. Pero sí puede ir al Padre y orar al Señor por su hermano. Quizás usted está viendo que su hermano algo le pasa, algo está pasando, pero usted no puede hacer nada. Pero más sí puede ir a aquel que se compadeció primeramente de todos nosotros y decirle al Señor: ayúdenos, Señor. Amén. Sí podemos hacer todo eso, porque quizás lo que no puede hacer el oro, el dinero y todo lo que pueda poseer, lo puede hacer la oración. Lo puede hacer Jesucristo, lo puede hacer el Padre. Bendito sea el Señor. Y esa es la compasión de Jesucristo relatada en unos minutos. Amén. Esa misma compasión
que estábamos desamparados, nos amparó, que estábamos enfermos, y Él fue nuestra sanidad a este mundo. Porque el libro de Isaías, capítulo 53, dice el profeta: mas Él herido fue por causa suya y por causa mía. Amén. Y Él, que aquel que sabe lo que es sufrimiento, que sabe lo que es dolor, no va a compadecerse de usted y de mí. Porque ciertamente, aunque estemos en el camino del Señor, también vamos a pasar una serie de situaciones que vamos a necesitar la compasión de Jesucristo. Pero Él está allí, que se compadece de nosotros. Si Él tuvo compasión de este mundo antes que andaba, ya sabe cómo andábamos. Ahora cuánto más que andamos en Él. Cuánta compasión nos va a tener por todos nosotros. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por su amor, su misericordia y por esa compasión que cada día Él nos muestra a todos nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado Rey, Dios de gloria, te pedimos en esta hora, Dios mío, por cada hermana, Dios mío, por cada hermano, bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo, Padre amado, sea fortaleciendo, Padre, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre amado, Señor. Usted los conoce perfectamente, Padre. Sea tu Espíritu, Señor, que si alguno está sufriendo, padeciendo, tú eres bueno y compasivo, Señor. Usted se compadece de nuestras vidas, Señor. Usted se compadece, le conmueve todo lo que estamos viviendo, atravesando, Padre amado. Y confiamos, Señor, que si aún antes tú mostraste misericordia con nosotros, Señor, que aún siendo pecadores, dice tu palabra, ahora, Padre amado, cuanto más, Señor, que ahora somos tus hijos, Padre amado, y sabemos que usted está allí sosteniéndonos a cada momento, en cada instante, Padre amado, Señor. Enséñanos a diario, Dios mío, Padre amado, para que podamos ser compasivos también como tú, Señor. Enséñanos, Padre amado, Señor, bendito Dios, amarte cada día, amar, Señor, a cada día a nuestro prójimo, como lo dice tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria, honra y alabanza, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que hiciste hoy, Dios mío. En el nombre de Jesús, sabemos que usted ve las necesidades de su pueblo y creemos, Señor, en ese Dios que proveyó la salvación para el mundo, también va a proveer todo lo que tu pueblo necesite. Porque usted es ese pastor de pastores, Padre amado, que da ese pasto, Padre amado, que alimenta espiritual y, ¿por qué no también, Padre amado, Señor, físicamente y material? Gracias te damos en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén y amén.